El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy les continuaré hablando del tema cómo tener la actitud correcta ante las adversidades de la vida, ante las dificultades de la vida. Cómo enfrentar los golpes de la vida. Estamos hablando sobre Job. Job es un ejemplo muy grande, muy importante que podemos tener como referencia a todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios, de cómo enfrentar esas malas noticias, cómo enfrentar esos malos momentos, cómo poder asumir con entereza, con una verdadera fe en Dios, los momentos que nos pueden hacer llorar de mucho dolor. Bueno, decíamos y hemos dicho y será así en el pueblo de Dios, la manera correcta es abordarlo con fe, con confianza absoluta en el Señor. Tal vez contextualmente podemos reaccionar de formas diferentes. Nuestra actitud puede variar dependiendo de la circunstancia que estemos enfrentando, dependiendo de la noticia que estemos recibiendo. Pero una cosa no podemos permitir que cambie y es nuestra manera de hablar, para que también nuestra manera de actuar sea correcta, coherente. Nuestra manera de hablar, de declarar en esos momentos que recibimos esa noticia. Job lo decía: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Job, con esas palabras, estaba entendiendo la soberanía de Dios. Estaba entendiendo que Dios es soberano y que Dios hace con sus hijos como Dios quiera hacer, en el contexto de que Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Que lo que viene de parte de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Pero otra cosa, además de la soberanía de Dios, que estaba dando a entender Job con esta respuesta correcta ante las malas noticias de la vida, ante los golpes de la vida, también es que él entendía que él vivía para hacer la voluntad de Dios. Y esto es crucial, esto es importantísimo en todos nosotros los que confiamos en Dios. El problema que a veces nos hace equivocarnos, tener la actitud incorrecta, asumir de una manera equivocada las dificultades de la vida, es olvidarnos que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso cuando sentimos que una mala noticia o un mal momento viene a afectarnos a tal punto que nos hace olvidar que es la voluntad de Dios antes que la nuestra, reaccionamos mal. Porque vemos comprometidos nuestros intereses, vemos comprometidos nuestros sueños, vemos atacado nuestro deseo. Pero se nos olvida que por encima de eso está el de Dios y que el de Dios es mayor, que el de Dios es mejor, que el de Dios es más conveniente, que el de Dios definitivamente es lo mejor de lo mejor para nosotros. Y cuando entonces entendemos que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, entonces podemos tener un recurso muy fuerte para enfrentar con dignidad los momentos difíciles de nuestra vida y no permitir que el enemigo gane ventaja para desanimarnos, para hacernos apartar del Señor, para hacernos bajar los brazos, sino todo lo contrario, que nosotros podamos seguir adelante, que nosotros podamos seguir sin dar tregua a esa carrera de la vida, donde el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, abriéndonos el camino y creyendo que en ese avanzar, a pesar de los malos momentos, a pesar de las malas noticias, a pesar de las dificultades, el Señor siempre está ahí
dándonos la victoria. El Señor siempre está ahí renovando nuestras fuerzas. El Señor siempre está ahí abriéndonos nuevas puertas. El Señor siempre está ahí abriéndonos el camino. Entonces, Job da a entender, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito y alabado es el nombre del Señor. Job está diciendo, estamos para hacer la voluntad de Dios. A veces nos frustramos porque nos perdemos en el camino como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y a veces nuestra fe se vuelve egoísta y quitamos a Dios del medio como Señor y nos posicionamos nosotros. Por eso tantos reclamos, por eso tanto desquite con Dios en medio de las dificultades de nuestra vida. Estamos obrando la voluntad de Dios, no la nuestra. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que saber que el Señor tiene el control total, Él no lo ha perdido y no lo va a perder. Por eso todo lo que Dios permite y todo lo que Dios hace directamente tiene que ver con nuestro propósito de vida en esta tierra, tiene que ver con nuestro destino en esta tierra. Así que antes de desanimarte, antes de cuestionar a Dios, antes de tratar de buscar culpables, entiende que tú estás en las manos de Dios y que el Señor dijo que allí del hueco de su mano nadie te puede arrebatar, allí estás seguro. Pero a la vez de estar seguro también estás en el trato, estás en el proceso, estás en la formación. Y como decíamos en el mensaje anterior, Dios está arreglando con golpes internos los daños que te causaron los golpes externos. Y Dios está corrigiéndote. Dios está dando por la otra cara para arreglar el daño que te hicieron por esa cara de tu vida donde has salido lastimado, donde has salido herido, donde has salido decepcionado. Dios tiene que trabajar en cosas que a veces no sabías que tenías o que debías trabajar, que eran importantes que fueran tratadas por Dios, pero que sin notarlo, sin saberlo, seguramente esas cosas eran los estorbos que estaban impidiendo que tú realmente conocieras a Dios, que tú realmente sirvieras a Dios, que tú realmente te acercaras a Dios. Cosas como ser sabio en tu propia opinión, cosas como confiar en tus propias fuerzas, cosas como confiar en el dinero, como confiar en los contactos, como confiar en la posición que tienes hoy en día. Todo eso es efímero, todo eso se puede caer de la noche a la mañana. Y Dios empieza a tratarnos, a formarnos en estos golpes de la vida. Primero, entre muchas otras cosas que podríamos decir, para afirmar nuestra fe en Él, para que nuestra fe no sea una fe fingida, no sea una fe manipuladora, no sea una fe egoísta, sino sea una fe que realmente confíe en lo que Dios hace, en cómo lo hace, en cuándo lo hace y en con quién lo hace. Sin que nosotros tengamos que meter allí cuestionamientos, condicionamientos, sino que nuestra humildad acepte la voluntad de Dios y podamos decir, Señor, si tú te quisiste llevar a esa persona, bueno, me duele, es difícil, pero si así tú lo quisiste, bendito y alabado tu nombre por ello. Dame las fuerzas para resistir, dame las fuerzas para soportar, dame las fuerzas para llegar hasta el final, para no rendirme, para no cansarme a pesar de. Señor, si tú quisiste o si tú permitiste de alguna manera, Señor, que mi negocio se fuera a pique, se fuera a quiebra, Señor, que hoy no tenga la solvencia que tenía antes, que hoy no tenga los recursos que tenía antes, que hoy no tenga la influencia social que tenía antes, que hoy ni siquiera sea respetado por los hombres como considero o como estaba engañado que era antes, porque hoy puedo entender que no era a mí el que me respetaban, no era a mí el que valoraban, no era a mí el que cuidaban, no era a mí al que tenían en estima. Era mi dinero, era mi posición, eran las cosas que tenía, porque cuando esas cosas faltaron, dejaron de honrarme, dejaron de respetarme, dejaron de buscarme, dejaron de visitarme, dejaron de ser los que eran. Entonces entendí, gracias a ti, en medio de un proceso de dolor, que permitiste que se fuera una posición social, que se fuera una empresa, que se fuera una riqueza, para demostrarme
que lo que yo creía que era realmente no era, y los que yo creía sinceros a mi lado realmente no lo eran. Gracias por quitar la venda de mis ojos de una manera dolorosa, pero gracias, Señor. Seguramente tuvo que ser así porque de otra manera no lo hubiera entendido. De otra manera estuviera allí todavía perdido en ese mundo de mentiras y estuviera arrastrando conmigo a mis hijos, al hogar que me has dado, a la familia que me has entregado. Pero hoy te doy gracias porque sé, como dice tu palabra, que no para siempre dejarás caído al justo, sino que tú lo volverás a levantar y nos vas a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, Job está diciendo con estas palabras, yo sé que mi Redentor vive y que después de esto me va a levantar. Está diciendo Job, hoy Dios me permite estar en un proceso. Hoy Dios me permite estar en el trillo, pero Dios me volverá a posicionar en alturas. Esta vez con un corazón diferente, esta vez con una mentalidad diferente, esta vez con humildad y ya no más con orgullo, arrogancia, prepotencia. Esta vez con un corazón dependiente 100% de Dios y no de las riquezas, ni de las posiciones, ni del nombre, ni del estatus. Esta vez 100% dependiente de Dios. He aprendido que mi felicidad, he aprendido que mi provisión, he aprendido que mi seguridad y la de los míos no depende del dinero, no depende de la posición, no depende de los recursos humanos, materiales y físicos. Depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él depende todo para nosotros. Entonces es el momento de abrir nuestro corazón y entender que Dios está haciendo su voluntad, no la nuestra. Si fuera la nuestra, seguramente, lamentablemente, aunque fuéramos conscientes de que las cosas no estaban bien, de que las hacíamos mal, hubiésemos querido seguir igual. Pero Dios tuvo que quitarnos aquello en lo que estaba nuestra confianza. Dios tiene que llevarse a aquellas personas que estábamos idolatrando o en las que estábamos sacrificando nuestra vida sin razón, sin futuro y sin esperanza. Dios tuvo que quitar todo lo que estorbaba una buena y verdadera, transparente y sincera relación con Él, para que humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, sin tener más distractores, sin tener más excusas, nosotros solo lo miremos a Él, porque no nos quedó nada más sino Él, no nos quedó nadie más sino Él, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Por eso es tan crucial, por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. El Señor está con nosotros. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, abriéndonos el camino. Él está ejecutando su voluntad. Aprendamos a descansar en Él, aunque lloremos, aunque sea difícil, aunque sintamos que no podemos más. Sigamos, perseveremos, no nos rindamos, no echemos a la caneca de la basura todo el esfuerzo, todo el dolor, todo el sacrificio. Todo lo que hemos dejado por amor a Dios, por creerle a Él. Algunos tienen que ser conscientes que no voluntariamente quisieron dejar cosas o personas por amar a Dios, por voluntad de Dios. Dios los amó tanto que se dio cuenta que estas personas no eran capaces por su propia voluntad de hacer lo correcto y Dios les dio una manita. Dios alejó a esa persona, Dios se quitó aquello que tú creías una bendición, pero que al final era realmente una maldición. ¿Cuántos sin ese estatus de vida hoy en día se han concentrado en lo que realmente es importante, en esos hijos, en esa esposa, en ese esposo, en ese ministerio, en ese llamado, en disfrutar realmente el día a día? Y no quiere decir que Dios no te va a levantar nuevamente. Dios se va a levantar y te va a llevar a niveles que tú ni te imaginas. Pero primero te trilla, primero te procesa y eso duele. Duele, pero es lo mejor. Podríamos decir de esta manera, es un dolor que vale la pena. Es un dolor que debe ser bienvenido, porque Dios nos está limpiando, Dios nos está santificando, Dios nos está quitando el estorbo de la bendición de Él para nosotros. Algunos vivían en bendiciones que no venían de parte de Dios. Por eso eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Porque la Biblia dice que es la bendición de Dios la que realmente enriquece y no añade tristeza. Después de ese proceso vendrá la bendición de Dios. Crecerás, te multiplicarás, sin tristeza, sin dolor, sin esclavitud del pecado en tu corazón, sin hacer daño a los demás, sino teniendo tu conciencia tranquila delante de Dios
y delante de las personas. 1000 bendiciones. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Celis, Facebook Genaro Hernández Celis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-58-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El Poder de Su Presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.